Muy buenas noches. En este momento se presenta el grupo número 2, el cual está integrado por Nicole Ferreira, Gabriel Castro, Kelsey Abreu y Nuris Blanco. Nosotros vamos a tratar el tema del comportamiento organizacional, su desarrollo y fundamentaciones de sus variables. En primer lugar, el comportamiento organizacional constituye un campo de estudio, el cual se encarga de estudiar el impacto de los individuos, grupos y estructura poseen sobre sus comportamientos y actitudes dentro de la organización. Además, este se apropia de cumplir su propósito en aplicar todo conocimiento para hacer que las organizaciones trabajen de manera eficiente en alcanzar sus metas propuestas. El comportamiento organizacional adiestra a los individuos a ser eficaces en sus labores. De tales fines se encarga el gerente de la empresa mediante la supervisión, el liderazgo y la comunicación con los empleados, los cuales requieren tener buenas actitudes interpersonales. La teoría del comportamiento organizacional surge a finales de los años 40 e inicio de los años 50, con la publicación del libro El comportamiento administrativo de Herbert Simon, quien marca el punto de partida de esta teoría con la secuencia de pensamientos y principios acerca del comportamiento organizacional. Antes de dar paso a esta teoría ya existían varias teorías que marcaron impulsos drásticos a esta, como la teoría científica de la administración en 1903 por Frederick Taylor, la teoría clásica de la administración en 1916 por Elton Mayo, la teoría burocrática en 1947 por Max Weber y la teoría estructuralista por Anya Etznio. Luego de la teoría del comportamiento organizacional surgen otras teorías que dan impulso al crecimiento de la misma, como son la teoría del sistema por Butterfly en 1951, la teoría neoclásica por Peter Drucker en 1954 y por último, la teoría del desarrollo organizacional por Warren Bennis en 1962, la cual da nuevos enfoques al crecimiento del comportamiento organizacional, de modo que las investigaciones sobre el comportamiento organizacional se realizan mediante el método científico, por lo que ha surgido un conjunto de principios y directrices sobre lo que constituye una buena investigación, donde se incorpora la sociología, la burocracia, pero critica esta por su representación mecanística del modelo de organización. Igualmente, la teoría clásica en los principios generales de la administración, al concepto de autoridad formal y la posición mecanística de sus autores, la cual considera como un intento de síntesis de una teoría de la organización formal, con un mayor enfoque en las relaciones humanas. En cuanto a sus apreciaciones, el comportamiento organizacional centra su estudio en la búsqueda de una mejora para la productividad que la organización presenta, así como para reducir las tasas de ausentismo y de rotación, además de buscar los medios que se requieren para incrementar la satisfacción del empleado, que motive y mueva al personal a lograr los objetivos. Por lo tanto, el reto que tienen los gerentes es estimular la creatividad de los trabajadores y su tolerancia al cambio en el campo del comportamiento organizacional, el cual proporciona muchas ideas y técnicas que ayudan a alcanzar las metas. El comportamiento organizacional es multidisciplinario ya que utiliza principios, modelos y métodos de otras disciplinas, en las que se destaca la psicología, sociología y antropología, entre otras. Estas se llevan en práctica para cumplir con dichas metas que lleva a cabo el comportamiento organizacional. Entre esas metas está el describir, comprender, predecir y controlar. Describir, el cual es el modo en que se conducen las personas dentro de la organización y lo que permite comunicarse de forma simple en el comportamiento de cada uno de los miembros. Comprender es el entender esas actitudes y comportamientos de por qué las personas se comportan como lo hacen dentro de la organización. Esta es la parte en la que lleva a conocer a la persona en sus distintos ámbitos. Predecir es representar la conducta futura de los empleados de tal manera que se logre que los empleados sean eficientes y más productivos en sus zonas laborales.
Controlar es la última meta del comportamiento organizacional. Esta trata de tomar el control de dichos comportamientos descritos y entendidos para beneficios de la organización, al menos parcialmente dentro de las actividades humanas. Es tomar el control de tales actitudes antes de que tomen riesgos para el ambiente y éxitos futuros de la empresa. Esta es la base de enfoque metódico, es el creer que el comportamiento no es algo aleatorio, sino que existen ciertas consistencias fundamentales en que se basa el comportamiento de todos los individuos susceptibles de identificarse para después modificarlas a fin de que reflejen las diferencias individuales. Aquí se demuestra las variables independientes depende de la variable dependiente. En el comportamiento organizacional se presentan dos variables, dependientes e independientes. La primera se refiere a los factores claves que queremos explicar o predecir. Son afectados por otros factores en los que influyen las variables independientes, siendo esta las respuestas causa de algún cambio en las variables dependientes. Las variables dependientes se encuentran en la productividad, que se basa en si una organización es productiva, si alcanza sus metas y se hace esto transfiriendo insumos a la producción al costo más bajo posible. El ausentismo es uno de los puntos que más preocupa a la empresa y que más trata de controlar y reducir. La rotación se refiere a retiros constantes, ya sea de forma voluntarias o involuntarias de los trabajadores en la organización puede ser altas y elevadas. Conducta que se aparta de las normas de comportamiento en el trabajo, dando el costo que tienes para los empleados. El ausentismo y la rotación es considerados un comportamiento desviado, por lo que el gerente necesita entender este amplio rango de comportamientos al fin de enfrentar cualquier forma de insatisfacción del empleado. Si el gerente no comprende por qué un empleado actúa como lo hace, el problema nunca se resolverá y esto no sería beneficioso en los planes de futuros de la organización. Esta es la última variable dependiente, que es la satisfacción en el trabajo, que se refiere a la actitud que toma cada trabajador, siendo este el sentimiento positivo respecto del trabajo propio, que resulta de una evaluación de su característica. Por ejemplo, la diferencia entre la cantidad de recompensar que reciben los empleados y la cantidad que ellos consideran que deben recibir, ya que los empleados satisfechos son más productivos que los que no son. Por tal motivos, la organización debe remunerar, recompensar y motivar a su empleado para que sean altamente efectivos y eso lo conduzca a ser trabajadores más eficientes, eficaces y productivos mediante las empresas en marcha sobre la alta productividad en el mercado. A diferencia de las 5 variables anteriores, la satisfacción en el trabajo representa más una actitud en vez de un comportamiento. Una variable independiente es la presunta causa de ciertos cambios en la variable independiente. Entre las variables independientes se encuentran la variable de nivel individual. Las personas que entran a las organizaciones lo hacen con determinadas características y estas características influyen en el comportamiento laboral. Estas características son tales como las biográficas, características de personalidad, ciertos valores, actitudes, niveles de habilidades básicas. En esencia, todas estas características que están bien definidas en un individuo se integran con fuerza a su trabajo. Su mayor parte hay un poco que la gerencia puede hacer para modificarlas. La siguiente variable es a nivel de grupo. Esta se define cuando un individuo, por ejemplo, tiene una actitud cuando está solo, pero cuando un individuo entra a un grupo, opta por tomar la actitud que están teniendo los otros para poderse acoplar. La tercera variable es la variable a nivel del sistema de organización. En esta
El comportamiento organizacional logra su máximo nivel de complejidad al agregárselo a una estructura formal y a nuestra comprensión preliminar del comportamiento del individuo o grupal. Las organizaciones son más de la suma de los grupos que lo integran, así como el diseño de organizaciones, procesos de trabajo, las medidas de recursos humanos y las prácticas de la cultura interna que ocasionan un gran impacto en ambas variables. En conclusión, el comportamiento organizacional, siendo este el impacto de los individuos, grupos y estructuras sobre el comportamiento dentro de las organizaciones, conlleva amplias funciones de responsabilidades con cada uno de los trabajadores de la organización. Los gerentes deben ser líderes, establecer una buena comunicación y confianza entre todos los empleados, para crear un ambiente favorable de trabajo y de relación entre empleados y clientes. Dado que la compañía que mantiene buenas relaciones con los empleados, al ofrecer un ambiente de trabajo excelente, prestaciones generosas y trabajos interesantes, tiene sus metas y planes a futuros exitosamente alcanzados. Gracias a todos. Recuerden que el único modo de hacer un buen trabajo es amando lo que haces, dijo Steve Jobs.